Los médicos dijeron que no sobreviviría, pero la niñera tomó una decisión que lo cambió todo. El silencio en la sala blanca era tan pesado que dolía. No había relojes sonando ni pasos apresurados. Solo la respiración irregular de una niña de 6 años acostada en una cama demasiado grande para su cuerpo frágil. No podemos hacer más, dijo el médico, sin levantar demasiado la mirada. Las palabras cayeron como un golpe seco. El hombre frente a él, un millonario acostumbrado a cerrar acuerdos imposibles y dominar salas enteras, no supo qué decir, por primera vez en su vida. El dinero no servía de nada, ni su apellido, ni sus contactos, ni su poder podían comprar una solución. Su hija llevaba semanas sin comer. Primero fueron excusas: no tengo hambre, me duele el estómago. Después, solo silencio, platos intactos, vasos llenos, miradas perdidas. Los médicos hablaron de pérdida de peso severa, de desnutrición progresiva, de un cuerpo que ya no respondía como debía. Pero lo que nadie se atrevía a decir en voz alta era lo evidente: la niña se estaba apagando. El padre se acercó a la cama y tomó su mano. Era tan pequeña, tan liviana. Recordó cuando esa misma mano se aferraba a la suya para aprender a caminar, cuando reía sin miedo, cuando comía helado manchándose la cara. Todo eso parecía ahora un recuerdo lejano, casi de otra vida. Desde que su esposa murió, la casa se había llenado de ausencias. Él creyó que podía compensarlo todo con seguridad, con estabilidad, con recursos, pero nunca aprendió a llenar el vacío emocional que quedó entre esas paredes. ¿No hay ningún tratamiento más?, preguntó con la voz rota. El médico suspiró, incómodo. Hemos probado todo lo clínicamente indicado. Si no empieza a alimentarse pronto, el cuerpo no resistirá. No dijo la palabra muerte. No hizo falta. El padre apretó los dientes. No lloró. No gritó. Solo asintió. Como si aceptar ese diagnóstico fuera otro contrato más que debía firmar. Cuando entró a la habitación de su hija, ella lo miró con unos ojos enormes, cansados. «Papá, ¿estás aquí?», susurró. Él sonrió, aunque por dentro se rompía. Siempre respondió: «Siempre voy a estar». Pero cuando ella cerró los ojos de nuevo, el miedo lo atravesó como nunca antes. Miedo a perderla. Miedo a no haber sido suficiente. Miedo a quedarse completamente solo esa noche. En la mansión silenciosa, ningún plato se tocó en la mesa. La habitación de la niña quedó iluminada por una pequeña lámpara y el padre pasó horas observándola respirar, contando cada movimiento de su pecho como si eso pudiera mantenerla viva. Los médicos habían sido claros. El tiempo se agotaba. Lo que él aún no sabía es que una decisión inesperada, tomada por alguien a quien todavía no conocía, estaba a punto de cambiarlo todo. La mansión era inmensa, elegante, perfecta y completamente vacía. No porque faltaran personas, sino porque faltaba vida. Los pasillos resonaban con un eco frío cada vez que el padre caminaba de una habitación a otra. Cuadros costosos colgaban de las paredes, muebles de diseño ocupaban espacios que nadie usaba. Y una mesa capaz de alimentar a 10 personas permanecía intacta cada noche desde que su esposa murió. El silencio se había vuelto su peor enemigo, pero ahora era distinto. Ahora ese silencio venía acompañado de miedo. La niña pasaba la mayor parte del día en su habitación. Las cortinas medio cerradas dejaban entrar una luz pálida, casi triste. Los juguetes seguían ahí, ordenados, como esperando a que ella volviera a ser la de antes. Pero ella ya no jugaba, apenas hablaba. «¿Quieres un poco de sopa?», preguntaba una enfermera con voz suave. La niña negaba con la cabeza. «¿Un poco de jugo?». «Nada». El padre observaba la escena desde la puerta, sintiéndose inútil. Había aprendido a resolver problemas complejos, a tomar decisiones bajo presión, a no fallar, pero frente a su hija no sabía qué hacer. Intentó todo lo que creía correcto: chefs privados, nutricionistas caros, platos elaborados que terminaban intactos. Nada funcionaba. Cada comida era una derrota silenciosa. Cada día la ropa le quedaba un poco más grande. Cada noche el miedo crecía. «Papá», dijo ella una vez con un hilo de voz, «no tengo hambre». Él se arrodilló frente a ella. «No pasa nada, cariño», respondió, aunque por dentro se desmoronaba. «Cuando quieras». Pero en el fondo sabía que el tiempo no esperaba. Las noches eran las peores. El padre se quedaba despierto, sentado en una butaca junto a la cama, escuchando la respiración de su hija.
A veces era tan suave que se levantaba solo para asegurarse de que seguía ahí. La mansión que antes simbolizaba éxito y seguridad, ahora parecía una jaula de miedo, y él, un hombre que lo tenía todo, sentía que estaba a punto de perder lo único que de verdad importaba. Fue entonces cuando aceptó algo que siempre había evitado: necesitaba ayuda, no más médicos, no más expertos, alguien diferente, alguien que pudiera ver lo que él no estaba viendo. Ella llegó. Una mañana tranquila, sin anuncios ni expectativas. No traía títulos impresionantes ni un currículum lleno de nombres importantes, solo una sonrisa serena y unos ojos atentos. Desde el primer momento, notó algo que los demás habían pasado por alto. La niña no estaba simplemente enferma, estaba triste, mientras el personal médico hablaba en voz baja. La niñera se arrodilló a la altura de la cama. Hola, dijo suavemente, me llamo Laura. ¿Puedo sentarme contigo un ratito? La niña la miró con desconfianza, pero no apartó la mirada, asintió apenas. Laura no le habló de comida, no le preguntó qué le dolía, no intentó animarla a la fuerza. Le habló del cielo que se veía desde la ventana, de un pájaro que había visto en el jardín, de cosas pequeñas seguras. El padre observaba desde la distancia, preparado para intervenir si algo salía mal, pero algo lo detuvo. Por primera vez en semanas, vio a su hija relajada. ¿Te gusta dibujar?, preguntó Laura. La niña no respondió, pero movió ligeramente los dedos. Laura tomó papel y colores, los dejó cerca, sin insistir. Por si te apetece, dijo. Minutos después, la niña tomó un lápiz. Fue un gesto mínimo, pero para el padre fue un milagro. Esa tarde, cuando llegó la hora de comer, Laura no llevó bandejas ni platos. Se sentó junto a la niña y empezó a dibujar con ella. No tienes que comer si no quieres, dijo con naturalidad. Yo me quedo contigo igual. El padre frunció el ceño. Nadie había hecho eso antes. Todos insistían, todos presionaban, pero Laura no, y por primera vez en mucho tiempo la niña sonrió. El padre no lo sabía aún, pero en ese instante entendió algo profundo. Esa mujer no había llegado para cumplir un horario. Había llegado para salvar algo que se estaba rompiendo, y, sin darse cuenta, también empezaba a salvarlo a él. No la fuerces a comer. La frase cayó en la habitación como un acto de rebeldía. El padre levantó la mirada de inmediato. Nadie le había hablado así desde que comenzó la enfermedad de su hija. ¿Cómo dice?, preguntó, conteniendo la tensión. Laura no se intimidó. No fue desafiante, fue tranquila. Se acercó a la cama donde la niña jugaba lentamente con un lápiz de color. Sin levantar la vista, forzarla solo le enseñará que comer es una amenaza, le explicó. Ahora mismo su cuerpo no solo está débil, su confianza también. El padre apretó los puños. Cada experto había dicho lo contrario. Debe comer, cueste lo que cueste, pero ninguno había logrado siquiera una cucharada. Si no come, puede morir, respondió él con la voz quebrada. Laura asintió despacio. Lo sé, por eso no voy a obligarla, voy a acompañarla. Se sentó en el suelo al nivel de la niña. ¿Sabes?, le dijo, cuando alguien está muy triste, a veces el estómago también se pone triste. La niña levantó los ojos, no habló, pero escuchaba. Laura sacó de su bolsillo una pequeña cajita. Dentro había semillas de colores. Son semillas. Sonrió. Si las cuidas, crecen, pero si las fuerzas se rompen. El padre observaba la escena sin respirar. Nadie hablaba de comida, nadie hablaba de enfermedad. Esa noche, por primera vez, la niña no rechazó el plato con angustia, simplemente lo ignoró, y eso, sorprendentemente, fue un avance. Laura permaneció a su lado hasta que se durmió. Le leyó un cuento, le tomó la mano. No se fue. Cuando el padre entró en la habitación. Puede quedarse, dijo él, casi sin darse cuenta. Cuando quedaron solos, el padre rompió el silencio. Si esto falla, no estoy prometiendo milagros, respondió ella, solo humanidad. Esa palabra se quedó flotando en el aire. Esa noche, el padre entendió algo que nunca había aceptado. Su hija no necesitaba más presión, necesitaba sentirse a salvo. Laura no durmió esa noche, mientras la mansión quedaba en silencio. Ella estaba sentada en la cocina, rodeada de libros, apuntes y su teléfono lleno de notas. Investigaba con cuidado, sin improvisar. Sabía que no podía cometer errores. Leyó sobre alimentación infantil en situaciones de bloqueo emocional.
sobre cómo el cuerpo se cierra cuando el miedo toma el control, sobre alimentos suaves y naturales, colores, texturas, pero sobre todo, pensó en la niña, en su mirada, en su forma de encogerse cada vez que veía un plato lleno. Entonces tomó una decisión: no iba a seguir las rutinas rígidas, no iba a traer bandejas metálicas ni horarios estrictos, iba a reconstruir la relación de la niña con la comida desde cero a la mañana siguiente. El aroma fue distinto, no había órdenes, no había enfermeras apuradas, solo Laura en la cocina preparando algo pequeño, un puré suave de frutas naturales, servido en un cuenco colorido, nada pesado, nada invasivo. Cuando entró a la habitación no dijo tienes que comer, dijo algo muy distinto: hice algo bonito, sonrió. No es para comer, es para mirar. La niña se incorporó un poco curiosa. Parece un sol, dijo Laura. A veces los sols dan fuerza. Colocó el cuenco sobre la mesa, lejos de la cama. No se acercó. No insistió. Se sentó en el suelo y empezó a dibujar sols en una hoja. El padre, desde la puerta, sintió un nudo en la garganta. Eso no estaba en ningún manual. Pero era real. Pasaron minutos. Luego más. De pronto, la niña estiró la mano, no para comer, para tocar el cuenco. Laura no reaccionó, no celebró, no dijo nada. Respeto absoluto. Esa mañana la niña no comió, pero no lloró, y por primera vez no empujó el plato lejos cuando Laura salió de la habitación. El padre la detuvo. ¿Y si no funciona?, preguntó. Laura lo miró a los ojos. Entonces lo intentaré de otra forma, pero rendirme no es una opción. El padre no respondió, solo asintió. Sin saberlo, esa decisión tomada en silencio, sin permiso y con amor, acababa de cambiar el rumbo de la historia. A veces, los cambios más grandes empiezan con algo tan pequeño que casi pasa desapercibido. Esa mañana, Laura volvió a entrar a la habitación con la misma calma de siempre. No llevaba bandejas, ni relojes, ni prisa. Solo una bolsita de tela y una sonrisa suave. La niña estaba despierta, mirando por la ventana, abrazando un peluche que parecía más grande que ella. Hoy no traje comida, dijo Laura. Sentándose en el suelo, solo traje colores. Sacó de la bolsa pequeños frascos de vidrio con purés naturales, naranja, verde claro, rosado. Los colocó uno a uno sobre la mesa, como si fueran pinturas. Si fueran colores, ¿cuál te gustaría tocar primero? La niña dudó. Miró los frascos, miró a Laura. Luego lentamente señaló el rosado. Laura abrió el frasco y acercó apenas una cucharita, no a su boca, sino a su propia mano. Huele a fresa, dijo. Me recuerda al verano. La niña acercó la nariz, olfateó. No hubo rechazo, no hubo miedo. El padre desde la puerta contuvo el aliento. ¿Quieres tocarlo?, preguntó Laura. La niña extendió un dedo y lo rozó, sonrió apenas. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie esperaba. La niña se llevó el dedo a la boca. Instintivo, rápido, casi inconsciente. Laura no reaccionó, no celebró, no dijo ves, solo siguió dibujando. El padre sintió que las piernas le temblaban. No era una comida, no era una cura, pero era el primer gesto en semanas. Esa tarde la niña pidió agua, no por insistencia, por decisión propia. Esa noche durmió un poco mejor, y Laura, al salir de la habitación, anotó en una libreta algo simple pero poderoso. Hoy no comió, pero dio un paso. El padre hizo algo que no había hecho antes, pidió una reunión, no con abogados, no con socios, con Laura y con el equipo médico. Los médicos llegaron con sus carpetas o sus gráficos, sus miradas prudentes. Laura se sentó en silencio, escuchando primero. Cuando le dieron la palabra, no habló de emociones sin base, habló con respeto. No estoy reemplazando el tratamiento, dijo, lo estoy acompañando. Explicó cada gesto, cada decisión, cada límite. Habló del bloqueo emocional, de la necesidad de devolverle a la niña el control, de cómo el cuerpo responde mejor cuando deja de sentirse atacado. Los médicos se miraron entre sí. No todos estaban convencidos, pero los últimos análisis mostraban algo que no podían ignorar: la pérdida se había detenido. Podemos intentarlo, dijo uno. Finalmente, pero con seguimiento diario. Laura asintió. Eso es exactamente lo que quiero. Desde ese día, todo cambió.
Las visitas médicas dejaron de ser frías. La niña ya no se escondía bajo las sábanas cuando veía una bata blanca, Laura siempre estaba ahí. Traduciendo palabras difíciles en historias simples, van a mirar cómo están tus superpoderes, le decía, y poco a poco. La niña empezó a colaborar, una cucharada un día, 2 sorbos otro. Nada forzado, todo celebrado en silencio, el padre observaba fascinado. Cada noche revisaba informes médicos y luego miraba a su hija dormir con un color apenas más vivo en las mejillas, por primera vez desde el diagnóstico. Los médicos usaron una palabra distinta, estable, no era una victoria, pero ya no era una despedida. Esa noche, el padre encontró a Laura en la cocina preparando frascos pequeños, etiquetados con dibujos. No sé cómo agradecerte, dijo él. Laura negó con la cabeza, todavía no hemos terminado. Él la miró con atención, no como empleada, no como ayuda, como alguien que estaba sosteniendo su mundo cuando él no podía, y mientras la mansión poco a poco dejaba de ser silenciosa, algo más empezaba a despertar en ese lugar. La tercera semana comenzó con un silencio distinto, ya no era el silencio del miedo absoluto, sino uno cargado de expectativa, como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración. Laura entró a la habitación con la misma rutina de siempre, sin prisas, sin promesas. La niña estaba sentada en la cama, arropada hasta la cintura, mirando un libro de dibujos que ya se sabía de memoria. Hoy traje algo nuevo, dijo Laura con naturalidad, pero solos y te apetece verlo. Colocó un cuenco pequeño sobre la mesa. No era grande. No intimidaba, dentro había una crema suave, tibia, con pequeños trocitos casi imperceptibles. Es una sopa valiente, sonrió, dice que no corre, va despacio. La niña no respondió, pero no apartó la mirada. Pasaron largos segundos, Laura se sentó en el suelo, empezó a pasar las páginas de otro libro. Hablando de cualquier cosa menos de comida, el padre observaba desde el pasillo con el corazón acelerado, preparado para otro día sin avances. Entonces ocurrió. La niña tomó la cuchara, no miró a nadie, no pidió permiso, simplemente la llevó al cuenco y luego a su boca. Una cucharada, Laura no sé. Movió segunda cucharada. El padre sintió que el pecho le ardía. La tercera fue más lenta, dudosa, pero ocurrió. 3 cucharadas, no fue un festín, no fue una celebración ruidosa, fue algo infinitamente más grande, una decisión propia. Gracias, susurró Laura, sin exagerar, sin aplaudir. La niña dejó la cuchara y se recostó. Estoy cansada, dijo. Eso está bien, respondió Laura, acomodándole el cabello. Hiciste mucho hoy. Esa tarde, los médicos revisaron a la niña con más atención que nunca. Las constantes eran estables. No había retrocesos. El cuerpo, por primera vez, parecía aceptar ayuda. Es pronto, dijeron, pero es una buena señal. El padre se encerró en su despacho unos minutos. No para trabajar, para llorar en silencio. No recordaba la última vez que había sentido esperanza sin miedo inmediato. Esa noche, cuando fue a darle las buenas noches a su hija, ella lo miró con ojos más despiertos. Papá, hoy comí sola. Él la abrazó con cuidado, como si fuera de cristal. Lo sé, campeona. Estoy muy orgulloso de ti. En el pasillo, Laura escuchó la escena y cerró los ojos un segundo. Sabía que ese momento podía desaparecer tan rápido como había llegado, pero también sabía algo más importante: el camino ya estaba abierto. El progreso trajo algo inesperado: miedo. No el miedo a perderla de inmediato, sino el miedo a que todo se rompiera de nuevo. Cada cucharada se volvió un acto delicado. Cada día bueno parecía demasiado frágil para celebrarlo. Laura lo sabía. Por eso, esa mañana, hizo algo distinto. No llevó comida a la habitación. Llevó una pequeña bandeja al jardín. Hoy vamos a cambiar de aire, le dijo a la niña. Comer siempre en el mismo lugar puede cansar. El padre dudó. ¿Y si se agota?, preguntó en voz baja. Entonces volvemos, respondió Laura. Sin drama, salieron al jardín. El sol era suave. Los pájaros cantaban. La niña se sentó en una manta, con una taza pequeña entre las manos. Huele diferente aquí, dijo. Todo sabe diferente cuando te sientes segura, respondió Laura. La niña bebió un sorbo, luego otro, no mucho, pero suficiente. Ese día, el cuerpo respondió mejor. No hubo náuseas, no hubo rechazo. Los médicos anotaron avances pequeños pero constantes.
Palabras nuevas aparecieron en los informes, respuesta positiva. Mejor absorción, estado anímico favorable. El padre empezó a quedarse más tiempo observando, ya no desde la distancia. Se sentaba cerca, a veces hablaba con Laura, a veces solo escuchaba. No sabía que mi hija podía ser tan fuerte, dijo. Una tarde, Laura lo miró con suavidad, siempre lo fue. Solo necesitaba que alguien creyera en ella sin exigirle nada. Esa frase se le quedó grabada esa noche. Mientras la niña dormía profundamente por primera vez en semanas, el padre caminó por la mansión y notó algo distinto. No era el lujo, no era el silencio. Era la sensación de que ya no estaba solo en la lucha, pero junto a la esperanza apareció una nueva pregunta. Silenciosa y peligrosa, ¿qué pasaría si Laura se iba? El miedo ya no era perder a su hija, era perder a quien la estaba salvando, y sin saberlo. Ese temor marcaba el inicio de un vínculo que iría mucho más allá del cuidado profesional. El padre llevaba días observando en silencio, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper el delicado equilibrio que por fin se había creado. Pero esa mañana, algo en él cambió. Entró a la habitación sin traje, sin teléfono en la mano, solo él. Si crees en los finales felices, deja tu like ahora mismo y suscríbete para no perderte la segunda parte de esta historia. La niña estaba sentada en la cama, dibujando con Laura. Había color en sus mejillas, apenas perceptible pero real. El simple hecho de verla erguida ya era un milagro comparado con semanas atrás. ¿Puedo sentarme?, preguntó él, con una timidez que nadie le conocía. Claro, papá, respondió la niña, sonriendo. Laura le hizo un gesto discreto para que se acercara despacio. Él se sentó a su lado, torpe, como si no supiera exactamente cuál era su lugar en ese nuevo mundo que se estaba construyendo. Estamos dibujando historia, le explicó Laura. Cada color es una emoción. El padre tomó un lápiz azul. Entonces este soy yo, dijo. A veces estoy un poco triste, pero quiero aprender a ser amarillo. Otra vez, la niña rió, una risa pequeña pero clara. El sonido atravesó al padre como un recuerdo olvidado. Más tarde, cuando llegó la hora de la comida, Laura no intervino de inmediato, observó. ¿Quieres intentar tú?, le susurró al padre. Él dudó, el miedo seguía ahí. ¿Y si hacía algo mal? ¿Y si la presión volvía? Pero la niña lo miró con curiosidad. ¿Me ayudas, papá? Tomó la cuchara con manos temblorosas, no la acercó rápido, no insistió. Solo si tú quieres, dijo. La niña asintió. Una cucharada, luego otra, no muchas, pero suficientes para que el padre entendiera algo fundamental. No había sido excluido del proceso, solo necesitaba reaprender a estar. Esa noche, mientras la niña dormía, él encontró a Laura en la cocina. Nunca supe cómo ayudarla, confesó. Siempre pensé que proteger era resolverlo todo. Laura lo escuchó sin juzgar. A veces proteger es quedarse, respondió, incluso cuando duele. Él la miró con una mezcla de gratitud y algo más que todavía no sabía nombrar. Los días siguientes trajeron cambios que no aparecían solo en los informes médicos. La niña despertaba con más energía, pedía agua. Sola se sentaba unos minutos más. Los médicos hablaban de recuperación lenta pero constante, de un cuerpo que por fin dejaba de luchar contra sí mismo. Es sorprendente, admitió uno de ellos. El factor emocional ha sido clave. El padre escuchaba atento. Por primera vez, no sentía que los médicos hablaran un idioma ajeno. Todo tenía sentido ahora. Laura, mientras tanto, seguía con su rutina invisible, ajustaba cantidades, cambiaba sabores, respetaba los días malos sin dramatizarlos. Una tarde, la niña se negó a comer. El padre se tensó de inmediato. No pasa nada, dijo Laura antes de que él hablara. Hoy su cuerpo necesita otra cosa. ¿Y si retrocede?, preguntó él. Laura lo miró con calma. Retroceder también es parte de avanzar. Esa frase lo desarmó. Esa noche, el padre se dio cuenta de algo inquietante. Ya no pensaba solo en la salud de su hija. Pensaba en Laura, en su forma de moverse por la casa, en cómo hablaba sin elevar la voz, en cómo lograba que el miedo no dominara la habitación. No era admiración profesional, era algo más profundo. Pero junto a ese sentimiento apareció la culpa. ¿Cómo podía pensar en eso cuando su hija aún estaba recuperándose? El conflicto lo mantuvo despierto hasta tarde. Caminó por la mansión, ahora menos fría,
menos vacía. La risa de la niña aún parecía flotar en el aire. Por primera vez en años, el futuro no le daba miedo, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no estaba solo enfrentándolo. La recaída llegó sin avisar. No hubo señales claras. Durante el día, la niña había desayunado un par de cucharadas. Había dibujado con su padre y hasta había salido al jardín unos minutos. Todo parecía estable. Demasiado estable. Fue al caer la noche cuando Laura notó algo distinto. La niña estaba pálida. Más de lo habitual, sus manos estaban frías y su mirada perdida. No se quejaba y eso era lo que más preocupaba. ¿Te duele algo?, preguntó Laura con suavidad. La niña negó con la cabeza, pero se acurrucó contra ella. Buscando calor, ese gesto encendió la alarma. Laura no dudó. Llame al médico, le dijo al padre. Con voz firme pero serena. Ahora, el padre sintió como el corazón se le subía a la garganta. Todo el miedo que había aprendido a controlar volvió de golpe como una ola. ¿Está empeorando?, preguntó, casi sin voz. Todavía no lo sabemos, respondió Laura, pero no vamos a ignorarlo. La habitación volvió a llenarse de luces o monitores y pasos apresurados. La niña empezó a respirar más rápido. El padre tomó su mano, temblando. Aquí estoy. Cariño, de aquí estoy. Laura se mantuvo a su otro lado, hablándole bajito, recordándole historias. Llevándola de vuelta a un lugar seguro con palabras simples. Respira conmigo, le decía. 1, 2, muy bien. Los minutos se hicieron eternos. El médico llegó y revisó constantes, preguntó. Observó. No había una causa clara, el cuerpo estaba cansado, exigido. Sanar también agotaba, es una crisis de ajuste, explicó finalmente. Su cuerpo está aprendiendo a funcionar otra vez. Puede pasar. El padre cerró los ojos. No era una sentencia, pero tampoco una garantía. La niña se quedó dormida entrada la madrugada, exhausta. Laura no se movió de su lado ni un segundo. El padre, sentado frente a ellas, las miró como si viera una escena que no olvidaría jamás. Dos personas sosteniendo lo más importante de su vida. Gracias, susurró él. Si no hubieras estado, Laura negó despacio, no me agradezca todavía, respondió. Aún estamos en el camino. Cuando el médico se fue y la casa volvió al silencio, el padre se permitió quebrarse, se llevó las manos al rostro. Sin intentar ocultarlo, Laura lo vio, no dijo nada, no lo consoló con frases vacías, simplemente se acercó y se quedó ahí. Ese gesto sencillo fue suficiente. Al amanecer, la niña abrió los ojos. Estaba débil, pero consciente. Miró a su padre y luego a Laura. ¿Me quedé dormida?, preguntó. Sí, respondió Laura sonriendo. ¿Y luchaste mucho? La niña respiró hondo. Hoy no quiero sopa. El padre contuvo el aire. Laura asintió con naturalidad. Está bien, hoy descansamos. El médico más tarde confirmó algo importante. No había retroceso. El cuerpo seguía avanzando, solo necesitaba tiempo ese día. El padre entendió algo definitivo. La recuperación no era una línea recta, era un acto de fe diario. Y también entendió otra cosa, más íntima y más peligrosa. Ya no podía imaginar esta lucha sin Laura. La mañana, después de la noche más larga, llegó envuelta en una calma extraña, casi sospechosa. La luz entraba suave por la ventana y por primera vez en mucho tiempo. La habitación no olía a desinfectante ni a urgencia, olía a hogar. Laura fue la primera en despertar. Estaba sentada junto a la cama, revisando en silencio cada pequeño gesto de la niña. El padre dormía en la butaca, agotado, con la cabeza ladeada y el rostro marcado por la preocupación. La niña abrió los ojos despacio. No parecía asustada, no parecía confundida, solo cansada pero presente. Laura, susurró. Ella se inclinó de inmediato. Aquí estoy. La niña tragó saliva, hizo una pequeña mueca, como si su propio cuerpo le estuviera pidiendo algo que llevaba semanas olvidando. Tengo un poco de hambre. Laura sintió que el pecho se le apretaba, pero no dejó que la emoción la traicionara. Se mantuvo serena, como siempre. ¿Un poco?, preguntó. La niña asintió lentamente. Poquito. El padre despertó al oírla. Tardó unos segundos en entender lo que acababa de escuchar. ¿Qué dijiste, cariño?, preguntó con la voz ronca. La niña lo miró. Y esta vez sus ojos estaban claros. Quiero sopa. El mundo se detuvo. No hubo gritos de alegría, no hubo lágrimas inmediatas.
Solo un silencio tan cargado de emoción que parecía irreal. Laura. Fue la primera en moverse. Ahora vuelvo, dijo con suavidad, no te canses. En la cocina, sus manos temblaron por primera vez desde que todo había empezado. Se apoyó un segundo en la encimera, respiró hondo y preparó una sopa sencilla, tibia, suave. Exactamente como sabía que la niña la toleraría. Nada elaborado, nada nuevo, nada que asustara. Cuando volvió a la habitación, colocó el cuenco pequeño sobre la mesa, no lo acercó de inmediato, esperó. La niña estiró la mano. ¿Me ayudas?, preguntó. El padre se levantó despacio, como si temiera que el suelo pudiera romperse bajo sus pies. Se sentó junto a ella y tomó la cuchara. Dime, cuando susurró. La primera cucharada entró sin resistencia. La segunda también. La tercera fue más lenta, pero la niña no apartó la cabeza. Tragó, respiró, sonrió apenas. Sabe bien, dijo. El padre cerró los ojos. Esta vez no pudo contener las lágrimas. Laura observó la escena desde un lado en silencio. No había victoria más grande que esa, una niña decidiendo cuidarse a sí misma. Más tarde, el médico confirmó lo que ya se sentía en el ambiente. Este es el verdadero punto de inflexión, dijo, cuando el cuerpo y la voluntad vuelven a encontrarse. Ese día, la niña comió poco, muy poco, pero lo hizo por decisión propia, sin miedo, sin presión. Por la tarde pidió dibujar. Por la noche pidió agua sola. La casa cambió de ritmo. Las conversaciones ya no eran susurros tensos. El silencio ya no era amenaza, sino descanso. Esa noche, cuando Laura salió de la habitación, el padre la alcanzó en el pasillo. Oiga, empezó a decir. Pero no encontró palabras. Laura sonrió. Hoy fue ella, respondió. Yo solo estuve cerca. Él la miró con una mezcla de admiración y algo más profundo. Sabía que ese momento quedaría grabado para siempre, porque no fue solo el día en que su hija pidió sopa, fue el día en que volvió la esperanza. La tercera semana no llegó con fuegos artificiales ni con certezas absolutas. Llegó con algo mucho más valioso: continuidad. La niña ya no despertaba. Exhausta, abría los ojos despacio, estiraba los dedos, miraba a su alrededor como reconociendo de nuevo el mundo. No sonreía todo el tiempo. No tenía energía de sobra, pero estaba ahí, presente. Laura seguía cada gesto con atención silenciosa. Sabía que esta etapa era delicada. Cuando el cuerpo empieza a responder, también se vuelve más sensible. No había lugar para la euforia, solo para la constancia. Hoy vamos a escuchar a tu cuerpo, le decía. Él nos dirá qué necesita. Algunas mañanas serán buenas. La niña comía 2 o 3 cucharadas sin dificultad. A otras, apenas probaba. Pero ya no había rechazo, ni miedo, ni llanto. La comida había dejado de ser un enemigo. El padre empezó a notar cambios que no aparecían en los informes médicos. La niña se sentaba sola en la cama, preguntaba qué día era, quería elegir su ropa. Un día incluso pidió sentarse a la mesa del desayuno. No comió mucho, pero se quedó allí escuchando, observando, como si quisiera volver a formar parte del mundo. El padre se quedó mirándola con una sonrisa que le nacía sin darse cuenta. Hacía semanas que no se permitía imaginar el futuro. Ahora, por primera vez, lo hacía con cuidado, pero sin miedo paralizante. Está recuperándose, dijo el médico en la revisión. Aún es pronto, pero la tendencia es clara. Laura asintió sin triunfalismos. El padre respiró hondo, como si soltara un peso que llevaba demasiado tiempo encima. Esa tarde, la niña pidió salir al jardín. Solo un ratito, dijo. Me canso rápido. Laura la ayudó a caminar despacio. El padre iba a su lado, atento, pero sin invadir. El sol les dio en el rostro. El aire olía a hierba recién cortada. Huele rico, dijo la niña. Se sentaron en un banco. No hablaron mucho. No hacía falta. Fue en ese silencio tranquilo cuando el padre miró a Laura y la vio de otra forma, ya no solo como la mujer que había ayudado a su hija a sobrevivir, sino como alguien que había transformado su casa, su rutina, y algo dentro de él. No era amor todavía, era admiración profunda, respeto, una cercanía que no había buscado pero que estaba ahí. Esa noche la niña comió un poco más que el día anterior, no mucho, pero lo suficiente para que Laura anotara en su libreta una palabra que llevaba semanas sin escribir: avance, antes de dormir. La niña llamó a su padre. Papá, mañana Laura se queda, ¿verdad?
Él la besó en la frente, claro que sí, cuando apagaron la luz. El padre se quedó un momento en el pasillo, escuchó la respiración tranquila de su hija, sintió la casa viva por primera vez desde la muerte de su esposa. La tercera semana no trajo un final, pero trajo algo igual de importante, confianza, y mientras la niña sanaba poco a poco, el corazón del padre, sin que lo supiera aún, empezaba también a abrirse. El médico no sonrió al entrar en la habitación, y eso bastó para que el corazón del padre volviera a acelerarse. Había aprendido a leer cada gesto, cada silencio. Demasiados días de incertidumbre lo habían entrenado para lo peor. Laura también lo notó. Se acercó instintivamente a la cama de la niña, que jugaba con un rompecabezas. Ajena a la tensión invisible, ¿ocurre algo?, preguntó el padre, conteniendo la respiración. El médico revisó unas hojas, ajustó sus gafas y habló con voz firme. Tenemos los resultados de los últimos análisis. Ese instante se alargó como una eternidad. El cuerpo de su hija está respondiendo, continuó. Los niveles han mejorado, ha empezado a recuperar peso y fuerza. Ya no está en riesgo inmediato. El padre tardó unos segundos en reaccionar, como si su mente no se atreviera a aceptar las palabras. ¿Está fuera de peligro?, preguntó. Casi en un susurro. No diría que está completamente recuperada, respondió el médico, pero si podemos decir algo que hace semanas no podíamos. Hizo una pausa. Va a salir adelante. El mundo se desarmó. El padre se llevó la mano al rostro y esta vez no intentó esconder las lágrimas. Todo el control, toda la armadura que había usado durante años cayó al suelo sin resistencia. Laura cerró los ojos un segundo. No lloró, sonrió apenas, como quien ve cumplirse algo por lo que luchó en silencio. La niña levantó la vista del rompecabezas. ¿Eso es bueno?, preguntó. El padre se arrodilló frente a ella y la abrazó con cuidado, como si aún fuera frágil pero real. Es muy bueno, amor. Muy, muy bueno. Esa tarde, la noticia recorrió la casa como una luz nueva. El ambiente cambió. Las conversaciones ya no se cortaban en seco. Los pasos eran más ligeros. Laura ayudó a la niña a sentarse en la mesa para la merienda. Comió despacio, sin presión. El padre se quedó observándolas con una emoción distinta en el pecho. No era solo gratitud, era la certeza de que Laura no solo había cuidado a su hija, había sostenido su mundo entero cuando él estaba a punto de quebrarse. Cuando la niña se quedó dormida, el padre encontró a Laura en el pasillo. No sé cómo decir esto, empezó, pero ella lo miró con atención. Sin prisa, gracias por no rendirte, dijo él finalmente. Cuando todos hablaban de límites, tú hablaste de posibilidades. Laura bajó la mirada. Incómoda pero sincera, ella hizo el trabajo más difícil. Él asintió, pero sabía la verdad. Esa noche, mientras caminaba por la mansión, llano silenciosa, el padre entendió algo que lo inquietó y lo reconfortó a la vez. Su hija se estaba salvando y él estaba empezando a enamorarse de la mujer que lo había hecho posible. La recuperación no llegó de golpe, llegó en detalles tan pequeños que de no estar atentos podrían haberse perdido. La niña empezó a despertar antes que el despertador. Se sentaba en la cama sin ayuda. Elegía entre dos camisetas como si fuera una decisión importante. Hoy quiero la azul, decía, me hace sentir fuerte. Laura la observaba con una mezcla de cuidado y orgullo silencioso. Sabía que cada avance era un regalo, pero también una responsabilidad. El cuerpo aún estaba frágil y la confianza recién nacida. Ese día, la niña caminó sola hasta la mesa del desayuno. No corrió, no se apresuró, pero llegó. El padre se quedó de pie, inmóvil, con una taza de café en la mano que ya se había enfriado. No dijo nada, no quiso romper el momento, simplemente la vio sentarse, acomodarse en la silla y sonreír. ¿Puedo probar?, preguntó señalando el plato. Laura asintió. Tú mandas. Comió despacio, poco, pero sin miedo, y cuando terminó, levantó la mirada. Estoy llena. Dos palabras que antes eran imposibles. El padre salió al jardín para respirar. Se apoyó en un árbol, cerró los ojos y dejó que el aire le llenara los pulmones. No recordaba la última vez que se había permitido sentir alivio sin culpa. Esa tarde, la niña quiso jugar. No mucho tiempo, no con esfuerzo, pero jugó. Laura y el padre se sentaron en el suelo con ella, armando piezas de colores. A ratos
Sus manos se rozaban, ninguno lo retiraba con prisa, no había tensión incómoda, había naturalidad. Gracias por quedarte, le dijo el padre a Laura en voz baja. Mientras la niña se concentraba, no solo por oír, por todo. Laura lo miró, no me quedé por obligación, respondió, me quedé porque importaba. Esa frase se le quedó grabada, esa noche. Al acostar a la niña, ocurrió algo inesperado, papá, dijo ella. Abrazando a su peluche, me gusta cuando Laura está aquí, me siento segura. El padre la besó en la frente, a mí también, respondió sin pensar. Cuando salió de la habitación, Laura estaba en el pasillo, había escuchado solo una parte, pero suficiente para sonreír con timidez. No hablaron de ello, no hacía falta. La casa ya no era una mansión silenciosa. Era un hogar en reconstrucción, la niña dormía profundamente, el miedo había cedido espacio a la calma, y entre el padre y Laura, sin promesas ni palabras grandes, empezaba a crecer algo nuevo, una conexión nacida del cuidado, del respeto y de haber atravesado juntos lo peor. La recuperación ya no era solo física, era emocional, y los tres, sin darse cuenta, estaban aprendiendo a volver a vivir. La mejoría de la niña ya no era solo un dato médico, era visible en cada rincón de la casa. Sus pasos eran más firmes, su voz más clara, su risa todavía suave, volvía a escucharse de vez en cuando como un sonido que todos temían perder otra vez. Aquella mañana bajó las escaleras sola. Agarrándose apenas del pasamanos, buenos días, dijo, orgullosa. El padre dejó el teléfono a un lado de inmediato. Laura desde la cocina se giró con una sonrisa que ya no podía ocultar. Eso merece un desayuno especial, dijo, tranquilo, pequeñito, pero especial. La niña se sentó a la mesa. No comió mucho, pero comió sin miedo. El padre la observaba con una atención distinta, ya no cargada de pánico, sino de presencia real. Por primera vez, no sentía que estuviera perdiendo el tiempo al no trabajar. Sentía que estaba exactamente donde debía estar. Más tarde, cuando la niña se fue a descansar, el silencio volvió a la casa, pero no era el mismo de antes. Era cómodo. ¿Quieres un café?, preguntó el padre a Laura. Ella dudó un segundo. Antes, ese tipo de invitaciones no existían. Sí, gracias. Se sentaron en la cocina, frente a frente, sin médicos, sin horarios, sin urgencias. Nunca te pregunté por qué aceptaste este trabajo, dijo él. No era una situación fácil. Laura bajó la mirada un instante porque vi a una niña sola y a un padre roto que no sabía cómo ayudarla. Él no se ofendió, sonrió con honestidad. Tenías razón. Se miraron. No hubo palabras grandes. No había promesas. Solo un reconocimiento mutuo que iba más allá del agradecimiento. Ese día, el padre llegó antes que Laura a la habitación de la niña para leerle un cuento. Cuando ella entró, se detuvo en la puerta, los vio juntos, riendo en voz baja. Laura, dijo la niña, papá lee mejor ahora. Laura rió, está aprendiendo. La niña los miró a ambos con atención, como si entendiera más de lo que decía. Cuando me dolía todo, empezó, ustedes estaban siempre. El padre se quedó inmóvil. Laura se acercó a la cama. Siempre vamos a estar, dijo ella. La niña sonrió, satisfecha. Esa noche, cuando la niña se durmió, el padre acompañó a Laura hasta la puerta de su habitación. Quería decirte algo, le empezó, pero no sé si es el momento. Laura lo miró. Serena, no tenemos que ponerle nombre a nada, respondió, no todavía. Él asintió, agradecido. Cuando se separaron, ambos supieron lo mismo, algo había comenzado. No por necesidad, no por miedo, sino por respeto, cuidado y una conexión que había nacido en el momento más difícil. La niña estaba mejorando. La casa estaba sanando, y, sin buscarlo, dos corazones adultos empezaban a abrirse de nuevo. El padre llevaba días sintiéndolo, pero evitando nombrarlo. No era una emoción repentina ni impulsiva. Era algo lento, profundo, que había crecido en silencio mientras veía a Laura cuidar de su hija y de la casa, y sin querer también de él. Aquella tarde, la niña estaba sentada en el suelo del salón armando un rompecabezas, reía cuando una pieza no encajaba y celebraba cada acierto como si fuera una hazaña. Estaba viva, presente. Mejor, ¿puedo ir a buscar agua sola?, preguntó. El padre y Laura se miraron. Claro, respondieron casi al mismo tiempo. La vieron alejarse por el pasillo con pasos seguros.
cuando desapareció de la vista. El silencio quedó suspendido entre ellos, no era incómodo, era expectante. Nunca pensé que volvería a escucharla reír así, dijo él al fin. Hubo un momento en que creí que iba a perderla y que yo me perdería con ella. Laura lo miró con atención, no como niñera, no como empleada, como alguien que lo había visto quebrarse y levantarse. No la perdiste, él dijo, te quedaste. Eso también la salvó. Él negó despacio, yo no habría sabido cómo sin ti. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Laura continuó, no quiero confundirte. Sé que este no es el contexto ideal. Y lo último que quiero es poner presión sobre algo tan importante como la recuperación de mi hija. Ella no apartó la mirada. Entonces habla con honestidad, dijo, eso nunca hace daño. Él respiró hondo, empiezo a sentir algo por ti, y me da miedo, porque nace en medio de todo esto, pero también porque es real. Laura bajó la mirada un segundo cuando volvió a levantarla. Sus ojos no mostraban sorpresa, sino emoción contenida. Yo también lo siento, lo admitió, pero quiero hacerlo bien, despacio, por ella y por nosotros. En ese instante, la niña regresó con el vaso de agua, orgullosa. No derramé nada. Lo hiciste perfecto, dijo el padre, sonriendo. Laura se agachó a su altura. Eres muy valiente, ¿lo sabías? La niña los miró a ambos, alternando la mirada con una seriedad que no correspondía a su edad. Me gusta cuando están juntos, dijo simplemente, todo se siente menos triste. El padre sintió un nudo en la garganta. Laura le acarició el hombro con un gesto pequeño, casi imperceptible, pero cargado de significado. Esa noche, cuando la niña se durmió tranquila, el padre no acompañó a Laura hasta su habitación como otras veces. Se detuvieron antes. Gracias por confiar en mí, dijo él. Gracias por no huir de lo que sientes, respondió ella. No hubo beso. No hubo promesas. Solo un acuerdo silencioso. Esto merecía tiempo, respeto y verdad. La niña se estaba recuperando, el miedo ya no gobernaba la casa. Y por primera vez en años, el futuro no parecía una amenaza, sino una posibilidad real. La mañana empezó con una energía nueva, no era euforia, era algo más estable, más real. La niña bajó las escaleras tarareando una canción que Laura le había enseñado días atrás. Llevaba el cabello recogido de forma imperfecta y una sonrisa orgullosa. Hoy quiero desayunar. Akin dijo señalando la mesa grande, como antes. El padre se quedó quieto un segundo, como antes. Laura fue la primera en reaccionar. Me parece una idea preciosa. Se sentaron los tres, sin prisas, sin miradas de alerta constante. La niña comió despacio, pero con seguridad. Cuando terminó, empujó el plato con satisfacción. Ya no me duele la barriga, anunció, y tampoco me da miedo la comida. El padre tragó saliva. Laura le sonrió con discreción. Más tarde, mientras la niña dibujaba en el salón, el médico llamó para confirmar lo que ya era evidente. La recuperación avanzaba mejor de lo esperado. Podían empezar a espaciar las visitas. El riesgo había quedado atrás. El padre colgó y se quedó unos segundos mirando a su hija. Habían cruzado el umbral. Laura le dijo, ¿podemos hablar un momento? Salieron al jardín. El sol caía suave entre los árboles. No era una conversación de emergencia. Eso por sí solo ya era un regalo. Quiero que sepas algo, le empezó él, pase lo que pase, quiero que sigas en nuestras vidas, no solo como parte de este proceso. Laura lo escuchó, con el corazón acelerado, pero sin miedo. Yo también lo quiero, respondió, pero quiero que sea claro, sano y elegido. Antes de que pudiera decir algo más, la niña apareció en la puerta de cristal. Los encontré, dijo, riendo, tengo algo importante que decir. Se acercó a ellos con seriedad, como si fuera una adulta pequeña. Cuando estaba muy enferma, dijo. Pensaba que mamá estaba muy lejos y que papá estaba triste todo el tiempo. El padre se arrodilló frente a ella. Lo estaba, admitió, mucho. La niña miró a Laura, pero cuando Laura llegó, ya no tuve tanto miedo. Y ahora papá sonríe más, tomó las manos de ambos y las juntó. Creo que ustedes se hacen bien. El silencio fue profundo, no incómodo, verdadero. Laura sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. El padre cerró los dedos alrededor de la mano de ella, con cuidado, pidiendo permiso sin palabras. Gracias, dijo él a su hija, por decir lo que sientes. La niña sonrió, satisfecha, y volvió a correr hacia el salón.
cuando quedaron solos. Laura habló primero. No quiero reemplazar a nadie. No tienes que hacerlo, respondió él. Solo quiero caminar contigo, si tú quieres. Laura asintió. Quiero. No hubo grandes gestos. Solo un abrazo sincero, largo, lleno de todo lo que habían contenido durante semanas. La niña estaba casi recuperada. El pasado ya no pesaba igual. Y el futuro, por primera vez, se construía entre los tres. El día amaneció luminoso, como si el mundo supiera que algo importante estaba a punto de cerrarse y a la vez comenzar. La niña despertó temprano. Llena de energía, se levantó sola, se vistió con cuidado y bajó las escaleras casi corriendo. Tengo hambre, anunció desde la cocina. La frase resonó en la casa como una victoria. El padre dejó lo que estaba haciendo y la miró incrédulo. Laura, que preparaba el desayuno, se giró con una sonrisa que ya no intentaba ocultar. Entonces hoy es un gran día, dijo la niña, se sentó a la mesa y comió con calma, sin miedo, sin presión, pan, fruta, un vaso de leche. Nada extraordinario, excepto que en semanas atrás eso parecía imposible. Más tarde llegó el médico para la última revisión, examinó, preguntó, sonrió. Está recuperada, confirmó. Aún habrá controles, pero puede volver a su vida normal. El padre cerró los ojos, dejando que la frase se asentara en su pecho. Laura se llevó una mano al corazón. La niña aplaudió. ¿Eso significa que puedo jugar?, preguntó. Significa que puedes vivir, respondió el médico. Ese día salieron los tres al parque por primera vez. Caminaron despacio. Se sentaron en el césped. La niña corrió unos metros y volvió riendo sin cansarse. El padre observó la escena con una paz que no conocía. Miró a Laura, que la animaba desde lejos, y entendió que no se había enamorado de ella por gratitud, ni por miedo a perderla. Se había enamorado por lo que era y por lo que había despertado en ellos. Gracias por no rendirte nunca, le dijo. Gracias por confiar, respondió ella. Se tomaron de la mano, natural, sencillo, sin ocultarlo. La niña volvió hacia ellos y los abrazó a los dos a la vez. Ahora sí somos un equipo, dijo. Al atardecer, de regreso a casa, la mansión ya no parecía enorme ni vacía. Era un hogar lleno de pasos, risas y voces. El pasado no había desaparecido, pero ya no dolía igual. Había encontrado su lugar. Esa noche, al acostar a la niña, el padre se quedó un momento más mirando su rostro tranquilo. Te amo, susurró. Yo también, respondió ella, medio dormida. A los dos, cuando cerraron la puerta, el padre y Laura se quedaron en el pasillo. En silencio. No sé qué traerá el futuro, dijo él. Laura sonrió, pero ya no da miedo. Se abrazaron, no como dos personas que se salvan mutuamente, sino como dos adultos que eligieron caminar juntos. Después de la tormenta, los médicos dijeron que no sobreviviría, pero sobrevivió. Y en el proceso, no solo sanó una niña, nació una familia.